Estamos en Alcí, México. Soy Serafín Serrano, me acompaña el caballero Gumersindo Paredes. Hoy vamos a platicar con un personaje muy interesante. Es tenor, es pintor y arquitecto también. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Para nuestro público también me siento honrado de poder ser partícipe de este podcast y pues muchas gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros por habernos aceptado la invitación. Oye, Toño, yo que te quería preguntar, ¿de dónde eres originario? Mira, soy originario del norte de México, de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Bueno, con una amplia historia, digamos, en mi tierra. Haciendo, bueno, adelantándome un poco a lo que voy a contar, pues ya tengo 20 años en la Ciudad de México. Me vine particularmente a estudiar canto en el Conservatorio Nacional de Música, la edad de 24 años, que era la edad límite para poder ingresar en el conservatorio. Yo ya había terminado mis estudios de arquitectura y bueno, es algo con lo que uno nace, podríamos decir, así como la pintura también ha sido uno de mis bastiones de vida. Creo que la música y el canto ha sido otro. Entonces, pues ya tenemos por aquí ya, en el 2004, el año pasado, cumplimos 20 años ya en la Ciudad de México. Oye, ¿estudiaste en el TEC? Sí, fíjate que, bueno, yéndonos un poco también a mi vida saltillense, pues yo soy originario de Coahuila, como les digo, mi mamá es sonorense, mi papá es de la Ciudad de México. Por parte de mi padre tenemos ascendencia italiana, entonces quieras o no, pues es el arte lo tenemos en la sangre, ¿no? Ya lo traes. Sí, 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 exactamente. Y bueno, siempre que me preguntan cuál de mis actividades es la que más disfruto, la que más he realizado, sin duda he dicho que la pintura. Hombre, si tú que estás en ese gremio, creo que mi primer contacto con el arte, mis primeras imágenes de el Antonio niño, fue realmente dibujando y pintando, ¿no? Oye, perdón, si nos remontamos a tu niñez un poco, ¿cómo fue tu educación primaria? ¿En qué momento te nace ese gusto por pintar? Pues mira, yo siento que como todas las pasiones, ya tenemos mucho ya desde el momento en que nacemos. Obviamente debe haber un medio propicio, debe haber, digamos, una familia que te incentive precisamente y te desarrolle el gusto por el arte, ¿no? Y creo que en ese sentido me siento, y en todos los demás me siento muy afortunado porque pues mi familia siempre nos trató de incentivar y desarrollar el arte. Entonces, yo me acuerdo desde muy niño, como te digo, mis primeras imágenes era el Antonio de 4 años, 5 años o antes, tomando un lápiz, robándose los delineadores de mi mamá para hacer algún dibujo en un papel, ¿no? Agradezco mucho, te digo, que nunca nos faltó nada en mi casa, pero sí, pues Saltillo era un lugar donde no había muchos lugares en ese entonces, estoy hablando inicios de los años 80, donde podíamos comprar lápices para dibujar, carboncillos. Entonces, pues de plano yo decía, este lápiz me puede funcionar, y agarraba un papel y tengo por ahí dibujos de Chaplin, dibujos de cualquier tema. También obviamente las paredes era uno de los lienzos que más hacía. Y la música también, o sea, siempre es algo que más, lo que más disfruto es dibujar mientras escucho música, porque creo que me remonta precisamente a mi primera edad, que era dibujar, y mi papá pues desde muy niño nos enseñó la música clásica, la ópera. Siempre cualquier actividad que realizamos era acompañada por música de Mozart, de Beethoven, de Puccini, el verismo italiano, música tradicional italiana, rancheras mexicanas con Javier Solís, Jorge Negrete. Entonces, pues obviamente todo eso ayudó a mi desarrollo musical. Hablas de que la pintura es una de las actividades que más disfrutas y todo eso. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué imagen te motivó para decir, quiero hacer algo parecido a esto? Mira, somos grandes admiradores del Renacimiento italiano.
Creo que algo que yo hacía de niño era, mi papá me recuerdo que tenía en su librero la enciclopedia Salvat. Ahí disculpen el Sí. comercial, pero entonces Ujú. lo que yo hacía era hojear la enciclopedia. Entonces me tomaba desde la letra A, el tomo uno, y empezaba a hojear. O sea, más que un gusto, digamos, a temprana edad, muy enfocado a la lectura de cuentos o de novelas, mi gran pasión en ese sentido de lector era hojear enciclopedias. Entonces, Perdón, dentro de tu familia también hay algún integrante que sea cantante o que tú te haya servido también de modelo para eso. pues fíjate que en la familia sobre todo hay maestros y doctores. Bueno, el ejemplo es mi padre, él es médico especialista egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, perdón, Universidad Autónoma de México, la UNAM, y luego hizo sus prácticas en el centro médico, y bueno, ya trabajó toda su vida en el Seguro Social, ¿no? También con su consulta privada, etcétera. Pero además de sus profesiones, digamos, oficiales, siempre ha habido un gran gusto por el arte. Entonces, el ejemplo de mi primer gran maestro fue mi propio papá, ¿no? Él es, además de ser otorrino y saber toda la fisiología del aparato fonador, es cantante. O sea, Ah, siempre qué fue bien. cantante aficionado, pero es un tenor Ujú. con una voz impresionante. Entonces, Entonces, viene todo de familia sí, directamente. todos mis primeros, digamos, contactos, como ya les platiqué con la música, pues era escuchar, ¿no? Creo que el canto tiene mucho que ver con la imitación. Por eso siempre le recomiendo que uno de los principales caminos de uno como cantante es escuchar buenos cantantes, precisamente. Porque a base de escuchar y de tratar de imitar es como uno logra los sonidos que uno quiere. Entonces, pues te digo, yo crecí con la música, en este caso de música mexicana, de Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, y mi papá siempre compró sus revistas de guitarra fácil y me acompañaba con la Ya no guitarra. existe esa revista. Pues creo que por ahí vi en algunos puestos de periódicos todavía algunas Sí. reliquias, ¿no? Algunos ejemplares. Entonces, tenía bueno, tiene todavía una gran colección de revistas de guitarra fácil. Ujú. Y pues así empecé, o sea, mi papá acompañándome, pues canciones de Jorge Negrete, me acuerdo que había una revista de puras canciones rancheras de Jorge Negrete, puras de Javier Solís. Interesante, ¿no? También un grupo de cantantes que marcaron una época bien, bien, y con eso también se proyectó la música mexicana de A toda llevarla vida. a su máxima expresión. Yo siempre comento, siempre hay una cuestión ahí, una discusión, ¿no? ¿Qué tan adecuado es cantar con una impostación operística a la música mexicana? Creo que sobre todo en la cuerda masculina, en los tenores barítonos, te da un poco más de margen y similitudes en cuanto a la impostación operística con la música tradicional mexicana. Y el gran ejemplo es que en la época del cine de oro mexicano, las voces más importantes tenían una educación precisamente operística. O sea, si hablamos desde un José Mojica, Ujú. hablamos de un Ortiz Tirado, hablamos de un Hugo Avendaño, hablamos de un Jorge Negrete, hablamos de un Pedro Infante, Javier Solís, Pedro Vargas Pedro que Vargas. llegó a cantar hasta Caballería Rusticana, por ahí dentro de la información que nos llega, Ortiz Tirado llegó a cantar Elixir de Amor, La Furtiva Lágrima famosa, que eran alumnos de un maestro muy conocido, que era el maestro Pearson, que fue maestro de Ramón Binay, que ha sido uno de los más grandes exponentes de la ópera Otelo. Él empezó como barítono, también sale en algunas películas, hizo una gran carrera internacional. De barítono pasó a ser tenor y fue también alumno de este maestro Pearson. Jorge Negrete fue también su alumno, el maestro Ortiz Tirado también fue su alumno. Entonces, imagínense qué bagaje de voces que llevaban a la más alta expresión, que también se dio la combinación de grandes historias con Gabriel Figueroa o grandes compositores como el maestro Esperón, como el maestro Agustín Lara. Exactamente lo que te iba a comentar también, los grandes músicos
Así es, sí, sí, Exactamente sí. lo que te iba a comentar, también los grandes músicos de esa época, ¿no? Que acompañaban a esas Fue muy bueno bandas. también para nosotros los Entonces se cantantes dio que una... tenemos, digamos, ese mercado y ese camino de poder interpretar nuestra música que tanto le gusta al público con un trabajo vocal, pues que nos ha costado horas pues, de disciplina, ¿no? Ese tipo de interpretaciones que, como tú dices, son nostalgia y Sí, que siguen vigentes, es extraordinario que ahora los jóvenes también estén adoptando, o sea, acepten este tipo de música, ¿no? claro, porque pues son nuestros grandes exponentes. Si lo llevamos a un plano internacional, pues creo que el ejemplo de cantar tango, pues tiene que ser forzosamente Carlos Gardel. Claro. El ejemplo de cantar una buena napolitana tiene que ser Giuseppe Di Stefano, Caruso, Beniamino Gigli, Luciano Pavarotti. Entonces, afortunadamente vivimos una época eh, donde tenemos a la mano cualquier tipo de expresión musical y literaria, ¿no? Entonces, pues la música, si ponemos una grabación que queremos escuchar de un intérprete en particular, de una canción en particular, pues podemos encontrarla, ¿no? Claro. Mi mismo papá me dice, híjole, qué época vives tan afortunada en este sentido de que puedes conseguir hasta una pista. O sea, él tenía que pagarle a pianistas para poder cantar una canción mexicana, una Gracia Plena, una íntima de Tatanacho. Entonces, ahora tenemos que buscarla en YouTube y Y de prácticamente ahí la jalas. ahí la tenemos, ¿no? La tecnología está ayudando justamente a preservar todo eso. Oye, Toño, Sí, perdón, sí, sí, exactamente. yo Así es. quisiera remontarme todavía. ¿Estudiaste tu primaria en Saltillo? Sí, sí, sí. Saltillo. ¿Y tus siguientes estudios? ¿Seguiste ahí en Saltillo? Sí, mira, mi primaria le estudié en la primaria José Ortiz de Domínguez, una primaria pública de un nivel increíble, o sea, yo me siento muy afortunado, eh, que tenía, bueno, en ese entonces había un concurso a nivel nacional que era la Ruta Hidalgo, que era exámenes entre alumnos de primaria, Ujú. me acuerdo que el premio era venir a ver al presidente de la República, ¿no? Y un compañero muy amigo mío ganó ese premio y vino a ver al presidente Salinas de Gortari, estamos hablando del 91, por ahí que fue cuando En la terminamos, época de... y le tocó coincidentemente el eclipse además. Ah, Entonces para él fue una experiencia, yo me quedé en tercer lugar de mi primaria, ¿no? Tampoco hicimos tan mal, pero sí era una primaria con un nivel muy bueno, ¿no? Con maestros muy comprometidos, como todos sabemos, siempre nos queda el recuerdo de nuestros buenos maestros. Entonces, yo me siento muy afortunado en el sentido que estuve en una muy buena primaria, la José Ortiz Domínguez, luego en secundaria. Bueno, y en la Josefa, me acuerdo, que así le decíamos de cariño, la la Josefa, Josefa. había rondalla, había, bueno, la materia de educación artística, que tocábamos la flauta, entonces pues también todo eso me ayudó a mi desarrollo musical. Seguramente fue lo que te fue dando la pauta para que pudieras entrar al canto. Sí, de hecho, como anécdota, me acuerdo que me escogieron en el coro de la escuela para cantar una canción de Francisco Javier que se llama ¿Qué es la libertad? Entonces me acuerdo que me tocaba interpretar una de las líneas, éramos 3 solistas, y me acuerdo que la función, la presentación fue coincidentemente en el Teatro del Seguro Social, en la Clínica 1 de Saltillo. Entonces mi mamá fue a verme y se me va olvidando la letra. Fue mi primera presentación, me puse muy nervioso. Entonces me olvida la letra y me agarro llorando al final y le echaba la culpa a mi mamá que por su culpa se me había olvidado porque me había puesto más nervioso. Y bueno, hasta la fecha, cuando va mi mamá, digo, como que todavía me impone, digo, es que lo tengo que hacer aún mejor. Eso se debe haber convertido en un reto para ti, ¿no? Sí, Se debe haber convertido en sí, un reto para ti, ¿no? Superar eso, esos... que estuve en la Casa de la Cultura de Saltillo con uno de los maestros legendarios. Él tenía una orquesta
pues de cuerdas y demás, de alientos, de trompetas y demás, que fue muy famoso en Saltillo porque era la orquesta de los bailes. Estoy hablando de una época de los años 50, probablemente 40. Yo conozco al maestro en los años 80, ya en su última etapa. Él era maestro de piano en la Casa de la Cultura, el maestro Lorenzo Hernández. Y me tomó mucho aprecio. O sea, yo creo que intuía que Pues algo va a sí. ser este chamaco con la música, ¿no? Está la maestra Martita. Entonces, ahí empecé desde los 6 años a tocar piano. Fue una lástima que no lo haya continuado, ¿no? Porque pues ahorita mi nivel pianístico, pues imagínense ya a mi edad, me ha sido increíble, Sí. pero bueno, me sirvió obviamente todas esas nociones de piano. Iba con mi hermana también, también que ella tomaba clases de piano, y me acuerdo que pues llegábamos más temprano pues para poder practicar, porque pues en la casa no había piano y poníamos Ajá. una cinta masking y le dibujábamos las notas y en la mesa de nuestro comedor hacíamos más o menos la dinámica de estar practicando, ensayando. Entonces sí fue algo muy importante y recuerdo que sí me ponía muy nervioso cuando llegaban los conciertos finales de nuestro curso de piano en el CABI. Me acuerdo que era el Instituto Colense de Cultura, el COJUVE famoso. Ahí enfrente de la catedral había una sala muy bonita con piano de cola y demás, y ahí eran nuestros conciertos. Hombre, qué bien. Sí, entonces, pues sí, digamos que nos curtimos desde niños, ¿no? Entonces, sí fue una parte muy importante de mi educación. Después llegó la secundaria, ahí la hice en una escuela privada, Liceo Alberto del Canto, donde seguíamos teniendo clases de guitarra, teníamos también clases de canto de alguna manera, y recuerdo que ahí estuve en mis primeros concursos de canto, afortunadamente pude ganar los 2 primeros Qué bien. lugares, pero me acuerdo que yo cantaba pues como niño cantor, tenía una voz de soprano, pues porque todavía No no daba. desarrollaba, y pues ya se imaginan mis compañeritos que me veían cantando, pues ellos decían, ¿por qué cantas como niña? Y, no sé, y me acuerdo que canté en la primera final canté el himno de la alegría, y en el segundo concurso, recuerdo muy bien que canté El amor eterno de Juan Gabriel. Sí, sí, sí. Y como una anécdota que me gustaría compartirles, resulta que pues ya fueron las primeras etapas en el Alberto del Canto, que estaba en la colonia Villa Olímpica, no muy lejos del lugar de mis padres, y la final era en el Ateneo Fuente, que es una institución legendaria de nuestro querido Saltillo, y era un auditorio muy grande, junto con el Teatro de la Ciudad, los auditorios más grandes de la ciudad, lo habían rentado para la final. Y me acuerdo que me dijo mi papá, pues, a ver, pues, ¿por qué mejor en lugar de cantar con pista no buscamos algunos músicos de la Escuela Superior de Música de allá que te puedan acompañar? Haciendo un paréntesis, mi papá tomó clases en la Escuela Superior de Música cuando estaba enfrente de la Alameda de canto, con pues, maestros conocidos de ahí del gremio local. Tomaba sus clases, él como alumno externo, ¿no? Pues porque no estaba, digamos, dentro de la matrícula oficial. Ranulfo, me acuerdo que era su maestro, que fue del coro de la ópera de Monterrey. Entonces fue a ver qué músicos podía conseguir y digamos que, pues decía, es que no hay un piano como tal en el auditorio, en el Paraninfo, pues podemos buscar algún guitarrista, lo veía como más viable. Consigue un guitarrista y le recomiendan un flautista que era una persona muy famosa y con mucha trayectoria. Lo invitan y me acompaña en el concierto, nos llevamos el primer lugar, afortunadamente. Hombre, Yo qué cantando bien. como soprano. Oh, con esa voz Sí, de sí, sí, niño. de niño cantor. Y coincidentemente, digamos, lo digo con mucho orgullo, el flautista era ni menos que el maestro César Ulloa, que es el director de la banda de música de Coahuila, y es el autor del himno de Coahuila, Hombre, que me ha fíjate qué tocado interesante. cantarlo, pues, que cuando éramos secretarios de ahí, de esa institución. Eh, y bueno, después estudio prepa en el TEC de Monterrey, pero bueno, quise hacer también
otro paréntesis de lo importante que es la educación en casa, ¿no? Obviamente hay la educación de nuestras instituciones educativas, pero creo que la educación que hay en casa es algo, podríamos decir que hasta más valioso, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues mi papá como buen melómano y aficionado a la ópera, pues me llevaba desde niño a funciones, tanto en la ciudad de Saltillo como en la Ciudad de México, o pues algunas pocas en el extranjero. Entonces, yo recuerdo que lo primero que escuché fue Los Niños Cantores de Viena, que fueron a ese auditorio, el Paranife, precisamente, yo teniendo 5 años, creo. Una locura. Luego, me siento muy afortunado porque veníamos mucho a, a la Ciudad de México a ver a distintas figuras del canto lírico mundial, ¿no? Recuerdo por ahí de los años 90 que hubo, pues tuvo la ciudad la fortuna de, de tener a las grandes estrellas y exponentes de la música mundial operística, y me tocó, me acuerdo, pues ver, por ejemplo, a Cheryl Milnes, que es uno de los más grandes barítonos que ha tenido Verdiano y demás. En la sala Olin Yolis, fue la primera vez que yo estuve en esa... Acá en el sur en de el la sur, ciudad. en ese, Ajá. lo fuimos a ver, estuvimos también en conciertos de Eva Marto, que es una de las más grandes turandós que ha habido de los años 80, 90, 2000, una soprano húngara que cantó primero en la sala de Zahualcóyotl y luego cantó un turandot, ni más ni menos que en Bellas Artes, ¿no? Entonces, tocó estar en ambos recitales. Maestro José Carreras, el famoso de los tres tenores, sí, estuvo en los años, en inicios de los 90, estuvo en Bellas Artes, cantando un concierto a piano, cantando muchos temas de música, no tanto operística, sino más bien canciones clásicas del maestro Tosti, de Bellini, etcétera. Me tocó verlo, también al maestro Di Stefano, me tocó en el 95, si más recuerdo, le hicieron un homenaje en un auditorio en La Condesa. Y nos venimos de Saltillo en camión, y recuerdo que llegamos pues, al auditorio, pues ¿dónde está ese auditorio? Pues ubicábamos, ¿no? Pues que ahí creo que fue un casino después, fue un cine, creo que lo acaban de demoler, creo que fue el auditorio Sí, que estaba el Plaza Condesa. exactamente. Plaza Sí, Condesa, un en ese auditorio. está el Pata Negra ahí a un lado. Y me acuerdo que en ese entonces, pues era el auditorio de la plaza. Entonces, pues ese dónde es, de cuál plaza, ¿no? Entonces, pues ya llegamos. Me acuerdo que siempre fuimos grandes admiradores de Di Stefano. Y viendo en una ocasión en la televisión, vi que había cantado en Bellas Artes después de un Rigoletto con Ramón Vargas. Dijo, pues aquí tenemos al maestro Giuseppe Di Stefano, que fue una de las grandes leyendas. Fue el que tomó, bueno, después Caruso, podemos decir, Benemino Gigli, y luego Di Stefano fue pues, la pareja artística ni más ni menos que de María Callas. Entonces imagínense de qué nivel estamos hablando. ¿Sí? Entonces, fue un cantante además con un carisma. Mucho público recuerda esas presentaciones en los años 50, 60, junto con Calas, en el Palacio de Bellas Artes, que tiene unas anécdotas aparte sensacionales de que iba al Tenampa, conoció a Javier Solís, le gustaba mucho la fiesta, entonces, sí, todo un personaje, ¿no? Entonces me acuerdo que era un gran admirador en la familia, bueno, éramos grandes admiradores de la familia de este tenor, de Pipo, un tenor siciliano, y veo las noticias que le habían hecho un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, o sea, después de ese Rigoletto, ponen un piano y canta canciones de Tosti, ¿no? Creo que Non t'amo più, Ideale. Y dije, pues Di Stefano está en México. Y después comentan al final de ese artículo del noticiero que le iban a hacer un homenaje, me acuerdo que eran épocas navideñas, y Di Stefano le canta a México en Navidad, algo así se llamaba el concierto, en el auditorio de la plaza. Dije, papá, pues ahí hay que ir, o sea, es nuestra oportunidad, porque
pues yo era una persona de edad que yo decía, ya es última ocasión donde él viene a México, ¿no? Y de hecho, y fue la última, así es. Que llegó a cantar también en Saltillo en los años 80, pero pues yo estaba pues, prácticamente recién nacido, ¿no? Sí, entonces fuimos, me acuerdo que llegamos al auditorio de la plaza, preguntamos y nos dicen, no, discúlpenos, pero ya todos los boletos se los dio la delegación en ese entonces, pues ya los entregó entre funcionarios, artistas, entonces pues no, ya no hay cómo entrar, ¿no? Dije, papá, pues mira, vamos a esperar, vamos a comer, igual hay alguna oportunidad que por ahí no llegó algún funcionario y podemos entrar. Metemos, ¿no? Entonces estábamos sentados, me acuerdo que en la banqueta como tal, y como media hora antes de empezar el concierto, llega la persona que nos había dicho que no había boletos, que era el encargado ahí del auditorio, dice, porque aparte le dijimos que veníamos desde Saltillo, y recién desmañanados y todo, y nos dan los boletos y nos dice, ándale, para que no se queden sin verlo. Oye, sí, qué suerte. Sí, y tuve la gran fortuna, y recuerdo también otra anécdota, que cuando tenía 6 años, me parece que fue la primera ópera que vi en Bellas Artes, cuando todavía se permitía que entraran niños, creo que fui un antecedente para que ya no se pueda, porque me acuerdo que estábamos escuchando la Bohème y yo me quedé dormido, entonces estaba la Mimi ya falleciendo, yo roncando, y le decía a mi papá, señor, ¿cómo trae este niño? O sea, despiértelo ahí en el mero momento, sí, y me despertaba, y volvía a dormirme y volvía a roncar. Entonces, no, hombre, entonces, pues sí, casi. ¿Le ayudaste? Sí, entonces fue algo, pues también una experiencia que desde muy niño, pues tuve la fortuna de tener. Recuerdo también que en el Mundial del 86, yo tenía 6 años, me acuerdo que fuimos a Guadalajara. ¿Seguías viviendo en Saltillo? Sí, seguía todavía en Saltillo, había un vuelo todavía de Saltillo a Guadalajara que ya no existe, y fuimos primero había un concierto, un programa que se llamaba Antología de la Zarzuela con Plácido Domingo. Entonces, hacía un espectáculo de zarzuela, digamos, con todos los principales temas de los highlights, ¿no? Como se dice actualmente, de la zarzuela, en la Plaza de Toros, de allá del Progreso de Guadalajara. Entonces, me acuerdo que estuvimos, y fue ya un poco también en la noche, y me acuerdo que estaba Plácido, lo vi muy cerca, ¿no? Como de aquí donde estás tú, Gumer, lo saludamos, maestro Plácido. Todavía vivía su papá, todavía Plácido Domingo, el padre, todavía vivía Pepita Envil, su madre. Y recuerdo que estaba hasta la selección española en el público, los dejaron subir, pero recuerdo poco también, porque pues yo niño, pues me quedé dormido otra vez, ¿no? Entonces empezó, imagínense qué concierto con el No Puede Ser, o sea, con todos los temas, las bodas de Luis Alonso, con la orquesta, y me parece que yo aguanté 4 números y me volví a quedar dormido. Entonces, pues le agradezco a mi papá porque además de llevarme, pues me tenía era mi niñero, ¿no? Así, me tenía que cargar, me tenía que llevar casi hasta el cuarto del hotel después de que pues me quedaba dormido. Pues sí, todavía no tenía noción del valor. Pero que esas experiencias justamente te ayudaron para formalizar más. Perdón, y luego después, al otro día, era el partido Brasil contra España en el Estadio Jalisco. Entonces, eso no me quedé dormido porque fue más temprano. Entonces, muy interesante todo. Ahorita hemos platicado tu niñez, cómo has ido avanzando, cómo llegaste, sigues en Saltillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Claro que sí. Gracias.
Descubre Así México, el programa que conecta cultura, turismo, gastronomía, tradición y más con una mirada moderna, cercana y global. Charlas, risas y cultura en una conversación que te harán redescubrir México. Así México, el podcast donde las historias cobran vida. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Volvemos a platicar con el tenor, Claro. cantante. Oye, Toño, nos estás platicando ahorita de tus experiencias. ¿Qué nos tienes más por decir? Claro. Pues les contaba de esa gran fortuna que tuve al tener un padre tan apasionado por la música. Quisiera compartirles también que tuve la gran fortuna de escuchar en vivo al tenor internacionalmente conocido Luciano Pavarotti, que acaba de cumplir 90 años de haber nacido el 12 de octubre. Él muere en el 2007, entonces digamos que ya... ¿Dónde lo viste? Me tocó la primera vez, fuimos a San Antonio, Texas. Ándale. Nos tocó verlo en el Alamo Dome, que es digamos, el estadio de los Spurs de San Antonio, una arena de básquetbol sobre todo y de eventos multifuncionales, ¿no? Multidisciplinarios. Entonces, fue en 1988, lo recuerdo bien, y fue por ahí de noviembre, entonces son meses muy fríos en el norte de México, en Claro. este caso el sur de Estados Unidos. Y me acuerdo que nos fuimos con unas amistades de mi papá en carro, nos fuimos a San Antonio, más o menos son como 6 horas de Saltillo. Llegamos, y recuerdo que nos tocó muy lejos. Entonces, le pregunta a mi papá a los que teníamos a la oiga, ¿hace cuánto compró usted sus boletos? Dice, no, lo acabo de comprar esta tarde. Mi papá lo había comprado con un año prácticamente de anticipación. Qué bárbaro. Entonces dijo, no, pues cómo me venden estos lugares. Entonces hubo la fortuna que nos reubicaron de alguna manera en unos lugares para personas con discapacidad. Nos dijeron, pues están estos lugares sin ocupar, Están vacíos. pueden utilizarlos, ¿no? Porque volvimos a contar que veníamos desde Saltillo y aparte como yo era niño, eso ayudaba mucho a abrir muchas puertas. Yo en ese entonces tenía 8 años. Y me acuerdo que pues nunca me dio pena, ¿no? Entonces andaba siempre, me metía con los artistas a pedirles autógrafos y demás. Entonces, esa fue la vez que lo vimos, era con micrófono, entonces siempre el micrófono pues no permite ver, digamos, la pureza de una voz en Sí, vivo. distorsiona. Entonces, la segunda vez que tuve la fortuna de verlo fue en el 91 en Monterrey, en el auditorio del TEC de Monterrey, en Luis Elizondo. Y ahí sí fue una de las experiencias Una locura. más grandes que he tenido musicalmente hablando, porque fue un recital, es un auditorio no tan grande. Me acuerdo que nos fuimos de Saltillo, es 1 hora más o menos de camino en carro. También se dio que era una de las visitas de Bill Clinton, entonces no había hoteles en Monterrey, o sea, quisimos quedarnos obviamente esa noche a descansar, pero no había, entonces pues tuvimos que estar, no, y creo que ni siquiera, era más bien Bush padre, creo que George Bush padre era más o menos esos de los 90, y más bien es el presidente. Entonces, pues disfrutamos ese concierto que dio más o menos como unos 25 temas entre arias de ópera napolitanas, con su flautista de cabecera, de Agriminelli, y él solo, o sea, no llevó ni sopranos, ni tenor, o sea, él solo cantó, y recuerdo que como encore cantó El oso le mío, y último número fue el Nessun Dorma, famoso de la ópera Turandot. Entonces yo creo que eso es de los momentos cumbres de mi existencia como aficionado a la música, escuchar un Nessun Dorma en vivo. Y todavía tuvimos la fortuna que al acabar el concierto nos pudimos formar y le pudimos pedir su autógrafo. Y una persona muy amable, muy sencilla,
te decía que para quién querías, a quién le dedicaba la Como los fotografía. personajes más importantes, ¿no? Así es, esa Son los sencillez más que solo los sencillos, ¿no? grandes, como Los dice. grandes. Nosotros ya veníamos preparados, dijimos, por si se da la oportunidad, tenía mi papá un libro del Metropolitan Opera House y tenemos fotos de todos los artistas, entonces ya llevaba la foto de Pavarotti, dijo, y ahí ya nos firmó para Frida Calcaño, nos firmó otros 2 programas que los tenemos ahí como nuestro altar de las grandes voces. Entonces sí fui muy afortunado. Después ya regresó en el 2001, 2002, más o menos fue otro concierto en el Parque Fundidora de Monterrey. Pero bueno, ya obviamente por cuestiones ya de edad, pues ya no estaba en su gran momento, pero pues también lo disfrutamos No, mucho. simplemente la figura, ¿no? Sí. Verlo, la emoción y todo Así eso. es. También en los años 90 tuve la fortuna de ir a Nueva York, al templo de la ópera, el Metropolitan Opera House de Nueva York, y vimos 2 funciones. Recuerdo que fuimos prácticamente 4 días en noviembre, ya estaban algunas decoraciones de Navidad en el Rockefeller Center. Es una ciudad única, Claro. sientes una escala muy diferente, ¿no? Te sientes pues, por cuestiones de proporción la persona más pequeña, una hormiguita prácticamente. Entonces, pues, estaban todavía las Torres Gemelas. Entonces, recuerdo que dimos una pequeña tour por el Alto y Bajo Manhattan y pues tuve la fortuna de ver primeramente un Elixir d'Amore de Donizetti con la soprano Catherine Battle, una gran figura, una soprano norteamericana, con Enzo Dara, un barítono italiano, con Juan Pons, otro barítono español, y con la gran figura de Morino con Alfredo Kraus, que también ha sido y fue una de las grandes exponentes de la ópera en español de las Islas Canarias, tenor, también una voz increíblemente bella, impresionante, de los mejores agudos que han existido. Y al siguiente día fuimos a ver una ida, la gran ópera de Verdi, faraónica, por el tema también egipcio. Y había una soprano italiana, Aprile Milo, era la figura principal, y recuerdo que queríamos ver un tenor italiano, Martinucci, que lo habíamos visto en un VHS de los grandes momentos de Verdi, y dijimos, no, pues hay que ver esta voz de tenor dramático que cada vez hay menos, pero canceló la función. Entonces cancela él y entra otro tenor también de gran trayectoria, Lando Bartolini, entonces fue el que nos tocó ver. No, recuerdo mucho que pues toda la escenografía, había animales en el escenario, había caballos, elefantes, entonces pues yo tenía 10 años, entonces fue algo que me impactó y que pues sí me dejó marcado y ha sido la única vez que tengo la oportunidad de estar en ese teatro y pues espero regresar como público, ¿no? En alguna ocasión. En alguna oportunidad. Sí, pues sí. Oye, pues la verdad qué suerte has tenido que para verte, que te consolidó como tu trayectoria como cantante, ¿no? Sí, Todo sí, eso. porque creo que para poderse dedicar uno a algún gremio también artístico hay que también conocer y ser un gran aficionado a ese arte, ¿no? Y convivir, ¿no? Como en tu caso, pues sí, lo conviviste. Sí, te afianza tu necesidad de seguir con con esa actividad. Estudiando Sí, bueno, me quedé en mi secundaria, disculpen por tantos. No, pero qué emocionante, ¿no? De haber sido para ti convivir. Entonces, después de mi secundaria, estudié en el TEC de Monterrey, Campus Saltillo, que me quedaba a una cuadra de mi casa además. Entonces, pues era muy afortunado. Mi hermana había estudiado también ahí, mi hermana es mayor que yo por 3 años. Dejó siempre mi hermana cuadros de honor, el mejor promedio llega Antonio, competir con ella. Dije, no, cuando voy a sacar que se quedaba dormido, ¿no? Competir con ella. Yo, pues obviamente estuve en una gran secundaria, pero era una casa. Entonces de repente tenemos una cancha de básquetbol que servía para todo. Entonces de repente jugábamos fútbol, las chicas voleibol, básquetbol,
nunca faltaba el pelotazo a alguien, o sea, era demasiadas actividades en un Claro, espacio muy pequeño, ¿no? Ahorita ya tiene grandes instalaciones Alberto del Canto, la maestra Nora, el profesor Navarro, siempre muy agradecidos de ellos. Entonces llego de repente al TEC de Monterrey que tenía canchas de fútbol con medidas profesionales de pasto, además, canchas de tenis, infoteca. Entonces, y aparte, tenías hasta la libertad de tener cierto número de faltas por clases, ¿no? Entonces, pues aprovechábamos, nos íbamos, privilegios, ¿no? De estudiante de prepa. Entonces, pues nos íbamos a desayunar, de repente, no, pues ya no entramos a esta clase, me iba a mi casa y me la pasaba jugando fútbol, que es otra de mis pasiones. Pues, uno de mis grandes deseos era haber sido futbolista, no me alcanzó. Era aún más complicado en Monterrey. O una cosa u otra, ¿no? No, También. y sí, digamos que me gustaba mucho jugar fútbol y teníamos la opción de tomar algunas clases extracurriculares o dentro fuera del programa académico. Y me acuerdo que tomé fútbol, no podía faltar, y tomé pintura. Entonces ahí fue donde me dieron las nociones de pintar al óleo, que es hasta la fecha la técnica que más hago y que más me gusta. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuándo incursionas en las artes plásticas? Sí, bueno, obviamente, como tú lo sabes, mi estimado, tiene que ver mucho con la práctica, ¿no? Como cualquier disciplina, pero la pintura es tener nociones de la técnica e irlo haciendo para uno mismo buscar sus caminos. Y desarrollarlo. Exacto, entonces también de niño iba a algunas clases en la Escuela de Artes Plásticas de Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, que estaba en el centro de la ciudad, estaba muy cerca del Casino Saltillo, la Alianza Francesa, la Casa de la Cultura, que les conté que tomamos clases de piano. Iba muy temprano, mi papá también tomaba clases de pintura antes de ir a dar consulta. Tu papá todo un artista. Todo un artista también, pero él fue médico, pues siempre, ¿no? Claro, pero no se conformó nada más con ser médico, si también así es. Sí, tuvo esa fortuna también de funcionar en otras actividades, ¿no? Sí. Oye, y por ejemplo, dentro de la pintura, ¿qué estilo es el que tú manejas? Mira, ¿quiénes son los personajes que te han inspirado? Mira, pues comencé diciendo que el Renacimiento es, como siempre, una gran admiración por los grandes maestros. Es un dibujo muy académico, una técnica muy depurada, que era el temple, luego pues, surgen ya nuevas técnicas, etcétera, el fresco y demás. Pero si me preguntas cuál es la figura que me inspiró, pues creo que Caravaggio, la parte renacentista, para mí es el manejo de la luz y los claroscuros, el manejo del, digamos, de la tensión y el drama dentro de las posturas, que eran sobre todo bíblicas, pero hay la anécdota que él agarraba personas comunes, ¿no? Pues como sus modelos, y causaba controversia, porque decían cómo la Madonna va a ser esta señora que tiene un empleo tan antiguo, ¿no? Entonces, eran pues personas cotidianas, pero con una técnica tan depurada y digamos, ese manejo, digamos, de las posturas y demás. Podría decir que Caravaggio, obviamente, está Miguel Ángel también, Rafael Sanzio, y de los más contemporáneos, Salvador Dalí, creo que es uno, toda la cuestión existencialista, tanto en la literatura, pero sobre todo en las artes plásticas, me gusta mucho el surrealismo. Entonces, esa cuestión como de combinar cuestiones soníricas. Tengo mucho en mis composiciones como el espiral, muchos me preguntan qué significa. Bueno, pues viene del principio del Fibonacci, obviamente de esa proporción áurea, pero trato como de ejemplificar el movimiento. Es como que no sean estáticos, sino de alguna manera con una figura en forma de espiral, tratar de representar que todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos en la cuestión existencial, material y natural, siempre está en un constante movimiento. Eres, tu formación dentro de las artes plásticas, ¿dónde la obtuviste? Pues sí fue mucho autodidacta. O sea, fue, como te digo, esas clases que tomé de muy niño, de dibujo académico. Luego, pues mi maestra de la preparatoria que
me introdujo en la técnica al óleo. Empecé con los paisajes, obviamente pues ya va uno llegando a la figura humana, que es algo muy complejo. Eh, y prácticamente todo lo demás ha sido o clases muy esporádicas y prácticas. ¿Pero has expuesto ya en algún lugar? Sí, estuve pues en Casa de Coahuila en varias ocasiones. Agradezco mucho a Lilia pues, la oportunidad también de poder exponer ahí. Me han tocado también en Aguafuerte, en esta galería. También ha escogido alguna de mis obras para exponerlas. Valquirico tienen una Sí. galería. He expuesto sobre todo más en cuestión más grupal. Algo que queda como esa Colectivas. cuestión colectiva, sí, Ujú. queda más, digamos, que es una asignatura pendiente, ¿no? De poder exponer Claro, de ya manera más una individual. Exactamente. Pues sí, yo creo que, Poco a poco. Sí. Ujú. o sea, se nota que eres una persona disciplinada, porque si has incursionado, por ejemplo, en el canto, pues es una disciplina bastante rígida. Claro. En la pintura, pues también te tienes que disciplinar, ¿no? Así es. Creo que el secreto es la pasión. Sí, Obviamente, muchas personas, volviendo al inicio de nuestra plática, me preguntan qué es lo que más te gusta hacer. Y yo digo que la única actividad en la cual no he vuelto a ver el reloj es la pintura. Entonces, agarro un lienzo, agarro un lápiz y te se me va el sustrae tiempo. por completo. Me abstraigo de mi espacio, de mi tiempo y me dan las horas. Por ejemplo, tengo un ejercicio que últimamente que he hecho ilustraciones. Esto comenzó porque un amigo, también muy creativo, él es cantante, es compositor, es músico, estudió en la Nacional de Música y luego estudió letras en la UNAM. Hizo una serie de cuentos. Entonces, hizo 32 cuentos para un libro, ¿no? Entonces me dice, oye, pues compadre, yo veo que haces garabatos. Yo creo que te quedaría bien ilustrarme mi libro. Le dije, no, pues sí, a ver, platícame. Son cuentos sobre todo que tienen base en un tema central que es la muerte, ¿no? Muchas de sus facetas. 32 facetas, podría decir. Entonces, es un tema enigmático, Muy apasionante, especial. muy especial, muy simbólico, alegórico además. Entonces, dije, bueno, pues yo decía, pues como el Principito, que Claro, cada tal número de capítulos hay un dibujo, ¿no? Que los hacía aparte el autor, ¿no? sí, así es. Entonces, no, me dice, no, compadre, usted agárrese a hacer porque eso no es. Usted agárrese dibujando una ilustración por cuento. Le dije, órale, va. Entonces, eh, empecé, ya imprimí el libro porque me lo pasó de manera digital y dije, no, lo tengo que tener como materializado, leerlo Claro. como de manera más tradicional. Ya leo el cuento, empiezo a hacer garabatos, demás. Pues yo creo que el primer día ya había hecho como 8 cuentos, 8 ilustraciones. Entonces dije, no, pues no me va a durar nada este libro. Oye, ¿y ya lo editaron? En eso estábamos, porque también no es algo tan No es fácil. tan fácil, ¿no? Entonces, él hizo una edición sin las ilustraciones y creo que la está vendiendo en Amazon, que es una pues de las maneras más sencillas y más económicas, ¿no? En esa que ya está en Amazon, tú no incursionaste, ¿o sí? No, porque le ganó el tiempo y ya necesitaba lana. Mi cuate dijo, no, o sea, es que voy a meter una primera edición sin tus ilustraciones. No, está bien, pues ya después veremos la posibilidad. ¿Y cómo se llamaría el libro? Se llama, híjole, tiene un nombre complejo, Dual y no sé qué, que es un juego de palabras, eh, pero bastante interesante. Claro. Entonces, fue un ejercicio tan bien logrado y que me gustó tanto, que dije, a ver, compadre, te tengo un nuevo reto. A ver, ahora vamos a hacer el ejercicio, pero a la inversa. Yo te hago 33 ilustraciones Y ahora tú y haces el ahora cuento. tú te basas en los dibujos para hacer los cuentos. Entonces empezó bien, mi compa es un Da Vinci Es moderno creativo que de también repente creativo. ya le gana y dice, no, ya me voy a hacer algo de Sor Juana o algo de no sé qué, entonces ya se nos pierde. Creo que lleva como la mitad, pero la idea es editar los 2 libros y presentarlos como Claro, algo interesante. Y bueno, para no hacerles el cuento largo hablando de esto,
yo a todas estas ilustraciones les titulo cuento uno, cuento, los he ido numerando, ¿no? Porque pues, la gran mayoría no tienen título. Entonces sigo esperando algún escritor que diga, pues me baso en tus ilustraciones para hacer, Y de ahí, para claro, hacer los cuentos. Vamos platicando. Sí, y bueno, el día de ayer hice la ilustración 401, ay, caray, de que me apasionó y hasta una terapia es terapia también. existencial. También es una terapia, ¿no? Como Les platico una experiencia que vivimos hace 2 años, ay, no, 2 años. Eh, Lilia Cárdenas, una amiga en común, extraordinaria mía. no, bueno, me hizo la invitación para escribir una parte de un libro, Mares encontrados. Mares Encontrados, Sí. con otras 7 compañeras. Y pues la invitación la hace así de rápido. Y escribimos, dice, se la mandamos. Así quedó. Entró a corrección de estilo, afortunadamente no me corrigieron nada, pero lo más interesante de esto es que se la pasan a Toño, y Toño participa en ello, pero somos 8 los exponentes ahí, y él hace dibujos ¿Para todas? para cada una de las historias. Sí. ¿Sí recuerdas eso? Sí, ese fue en cuestión práctica mi segundo libro ilustrado, sí. Un ejercicio además muy bonito. Y, oye, ese libro sí ya lo editaron. Sí, ya salió. ¿Y cómo se llama? Mares Encontrados. Pues entonces para que la gente también sepa, ¿no? Sí, Mares Encontrados. Y ahí nuestro tienen las auditorio. ilustraciones de cada historia, pero muy bien, muy claras. O sea, define todo en una pintura, define la historia, le resume. No, y me acuerdo que hasta tuve la fortuna de platicar contigo y me platicaste, valga la redundancia, a mayor detalle lo que son las festividades en tu tierra, en la costa de Oaxaca, qué símbolos hay, lo del torito, me acuerdo que me lo decís que es una parte muy importante de las danzas. Y entonces, pues eso me sirvió porque pues estaba de primera mano, ¿no? Con el autor del cuento, ¿sí? ¿Era sobre tus vivencias en tu tierra o qué? No, pues es que como fue una historia que pues fue así muy repentina, de vamos a escribir esto, escribí una crónica de una festividad. Ya. Una festividad donde incluye todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí lo captó perfectamente y lo plasmó en un dibujo. Sí, y eran cuentos muy diversos. Por ejemplo, había una italiana que vino a México, entonces pues otra que se fue a Italia a estudiar una maestría en conservación del patrimonio. Había, me acuerdo, una persona que estaba por terminar su carrera de abogacía y coincidió que fueron campeones un equipo de béisbol de Boston, las Medias Rojas de Boston. Coincidió con su examen profesional, entonces era otra compositora, Patti, que se había ido a Francia, que la había agarrado la policía, o sea, sí era así como... Oye, qué interesante, ¿no? Sí, entonces pues ya tengo hasta mi página de Instagram de puras ilustraciones, ya... Ahora sí, entonces... Bueno, aprovechemos para que des... Sí, claro, pues tengo tengo 3 cuentas en Instagram que me quiera seguir con mucho gusto, es @Anthony Calcaño, ese es como mi personal donde está también lo de cantante y pintor, todos mis proyectos ahí los plasmo. Está otra solo de pintor que es @Antonio.calcaño. Bueno, voy a deletrear Calcaño porque siempre se equivoca, CALCANNO. Y hay otra de puras ilustraciones que es @arte_a_calcaño. Entonces, pues muchas gracias, que me pueda seguir, comentar lo que deseen ahí en mi página, con mucho gusto los espero. Una pintura también se las hace. Sí, claro, personalizada. En tus páginas, también en tu página de pintor, ¿has subido imágenes de lo que estás pintando? Sí, todos mis trabajos ahí están, ahí pueden ver hay que recomendar que la vean, ¿no? Sí, es la @Antonio.calcaño, ahí está todo mi labor. Pues ahora que
publiquen los libros que acabas de comentar, Sí, sería bueno volver a hacer una entrevista para presentarlos, ¿no? ¿Te claro, parece? con mucho gusto. También quisiera, perdón, hablando de mi desarrollo y mis historias, creo que una parte muy importante también de mi preparación, de mi bagaje profesional, académico y demás, fue que estando en la preparatoria, eh, hubo una convocatoria de la Alianza Francesa para ser parte de un mariachi. Me acuerdo que en ese entonces mi novia me dijo, oye, pues yo estoy en la Alianza, están buscando pues, quién toque la guitarra, el violín, quién baile, sobre todo. Aquí Serafín, su mero mole, como decimos. Eh, pero pues yo no bailaba, sí hicimos, eh, pero pues yo no bailaba, siempre he tenido, por todo, con todo y que en la primaria me daban clases, siempre me ponían hasta atrás, y era de los más chiquitos, de más de estaturas, viniendo del norte. Entonces ahí, sí, entonces ahí me ponían hasta atrás como Ay, para que ahí hagas, no, no, ahí para hacer, ay, no sé, para hacer bola y nada para más hacer para bola asomarse, nomás, que me acuerdo que, hijo, me ponían los cepillados veracruzanos, el jarabe tapatío, no, pues no, para ahí nada. sí la danza, Eso no. no se te da. Eso sí no se me dio. Aprendí a bailar cumbia y eso porque sabía que era parte de la supervivencia. Sí, pero también cantabas en un grupo regional. Entonces, la historia va dirigida a eso. Entonces, pues yo no tocaba guitarra como mi papá también toca, no tocaba violín, pero cantaba. Ya en ese entonces cantaba, me gustaba mucho. Entonces, fui, digamos que el maestro de la alianza que estaba convocando personas era maestro de francés también en el TEC de Monterrey, Alejandro Coronado, que le mando un saludo. Entonces le dijo, oye, pues mira, yo ni bailo, ni toco guitarra, pero canto. ¿Me escuchas? O dijo, a ver, échate así, algo más. Pues ya canté algo. Dijo, no, pues sí sería muy interesante que pudieras ser parte de nuestro grupo artístico, ¿no? Entonces, pues digamos que la dinámica era que bailaban, la música era en vivo además, íbamos a festivales internacionales y bailaban, por ejemplo, Veracruz, ¿no? Que era el primer número, y luego el que seguía era Guerrero, entonces entre Veracruz y Guerrero para abrir, Veracruz pues era La Bamba, curiosamente, para Guerrero era el Iguana, Surianito. sí, el Surianito, entonces y por ejemplo Jalisco, pues ahí sí ya Copula, pues Jorge Negrete entraba en acción, de ahí Jalisco no te rajes, con el Indio Querer, entonces funcionó muy bien. Entonces llegamos a grabar hasta un disco de mariachi, eran puros estudiantes, no había mariachis profesionales, o sea, eran chicos que estudiaban en la Alianza o en el TEC o en la UANE ¿Cómo se llama? se llama Alianza como el grupo. Y de hecho el nombre pues viene de la Alianza Francesa, ya después fue un grupo independiente que hasta la fecha se sigue presentando cada verano en el extranjero, cuyo director sigue siendo Alejandro Coronado, acaba de cumplir 25 años en el grupo. ¿Y tú has seguido participando en eso? Ya no he tenido la fortuna, de repente cuando voy en Navidad, pues nos juntamos, siempre, ya no pude estar en su 25 aniversario el año pasado en el centro de la ciudad por compromisos, ya no pude coincidir, pero pues me encantaría y pues en el 2002 fue mi primer gira con ellos y fuimos, pues le encanta también a mi director, pues países de Europa del Este, fuimos muchísimo, Rumania, Bulgaria, Rusia, Ucrania, lo que era la antigua Yugoslavia, Macedonia, cantando, bailando, Serbia, Bosnia, Turquía, Rusia. Entonces estuvimos en Grecia, en Egipto, en Francia. Luego regresé en el 2003, fue mi segunda gira. Eh, también, también estuvimos prácticamente un mes en Rusia nada más, en Novgorod, en Archangelsk, en San Petersburgo, en Moscú. Y ahí es donde te das cuenta cómo el arte es un lenguaje universal. Entonces recuerdo que cantaba yo La Llorona y había señoras de aldeas de Siberia que no entendían obviamente ni una sola palabra de la canción, pero el mensaje estaba dado. Y cómo la emoción y la dinámica expresiva de la música, lloraban las señoras y me decían, por favor, o sea, llorona, llorona, y pues hacían honor al nombre y lloraban, ¿no?
sí, era una emoción a Tú flor de piel. tú has vivido entonces, también has disfrutado Sí, y sí. comprobado que la música mexicana No, en cualquier lugar. no, y además los trajes también era muy vistoso. Nosotros íbamos con el traje de gala del mariachi, de negro, galas plateadas, el sombrero. Y recuerdo que en Rusia en particular, pues era un país que había estado bajo un dominio comunista. Entonces, te hablo del 2002, eran de los 2003, de los primeros festivales donde había apertura ya abiertamente al mundo. Entonces éramos de los primeros extranjeros. Recuerdo una ciudad de Arcángeles que era una donde se hacían los submarinos nucleares en la Unión Soviética, imagínense, al norte. De hecho nos tocaron las noches blancas. Entonces nos veían casi como extraterrestres, ¿no? Me acuerdo que tenía el pelo oscuro, ¿De chino, dónde de salieron estos? y mexicano de México, digo, sí, mexicano de México, de real. Y se encantaban tomarnos fotos con los hombres, pues nosotros también, pues chicas muy guapas también, entonces Claro. pues, les cantábamos serenata, Bésame mucho, la canción del mariachi, que Cucurucucú Paloma es un tema que conoce mucho el extranjero, obviamente La Llorona, El Cielito Lindo. Y rezan mucho. Sí, besa mucho, entonces, Canción más universal. sí, entonces lo comento porque realmente ahí marcó también mi camino artístico, o sea, ahí es donde me di cuenta de que era el medio donde yo quería estar. Entonces, poder expresar mediante la música, eh, obviamente sin importar el lenguaje hablado, cómo poder transmitir emociones y sentimientos pues, a cualquier público. Y dentro de tu actividad como cantante, ¿qué planes tienes? ¿Qué hay en un futuro? ¿Alguien que también te pueda seguir en tus presentaciones? Pues mira, ahorita, bueno, yendo un poquito más atrás, discúlpeme, estuve también en Italia estudiando. A eso iba yo. Sí, ¿Hablas italiano? sí, ¿Hablas sí, inglés? sí. Qué bien. ¿Cómo llegaste a eso? Eh, bueno, el inglés es un idioma que siempre me ha costado trabajo. De hecho, me habían ofrecido hasta estudiar una maestría en Arizona. Llegaban maestros de la Universidad de Arizona a escuchar alumnos al Conservatorio Nacional de Música y me habían escogido para estudiar una maestría allá en Tempe, en Arizona, muy cerca de Phoenix. Desgraciadamente, a pesar de que estuve en el TEC de Monterrey, o sea, el inglés, por alguna razón, no me ha aplicado como la disciplina que podría haber tenido en la música o digamos, en la pintura o en otros gremios. Presento el TOEFL y no lo pasé. Y me dicen los maestros, no, te esperamos, tú tranquilo. Lo vuelvo a presentar y me quedé a 6 puntos. O sea, también no lo pude pasar. Entonces, de ahí me surge la oportunidad de irme a estudiar a Italia, que era uno de mis sueños. Entonces dije, no, pues con Sí. todo y que tengo una beca, El pues mejor. italiano por las óperas, ¿no? Sí, No sí. lo podía dominar. No, y bueno, también hay un origen familiar que siempre he Claro. estado de alguna manera en contacto con el italiano, pero pues no paso el TOEFL, ¿no? Entonces, pero como me dice el maestro, pues vuelvo a intentar, pero pues ya en eso me voy a Italia a estudiar a Pesaro, que es la tierra de Rossini, de la Teballi y demás personas importantes de la historia musical universal. Eh, y me voy a estudiar precisamente a Pesaro. Primero me fui a audicionar a una academia de Osimo, eran muy pocos los lugares que había, entonces no me puedo quedar, pero uno de los jurados, una soprano georgiana, me escucha y me dice, oye, pues tú tienes muy buena voz, pues vente, hay otra academia en Pésaro, una ciudad más grande, y pues vente a estudiar acá, hay un maestro que fue director de la Escala de Milán, del Colón, el maestro Melani, pues puedes aprovechar ya que estás aquí. Yo aparte estaba recién casado, además, entonces, pues sí, no era algo sencillo. Dije, pues si ya aposté todo por estar aquí, pues hay que aprovechar, ¿no? Entonces, Claro. pues ya me fui a esa ciudad, nos fue bien, nos fue bastante bien, pero aproximadamente como al año y medio ya me regresé a México. Afortunadamente
regresando de Italia hubo mucha oportunidad de trabajo, entonces pues ya me quedé, estuve mucho que hasta la fecha voy de refuerzo para cantar con el coro de Bicentenario en León. Le agradezco mucho primero a Cristian Gómez y a Jaime Castro, que es el director, por la oportunidad de poder ir de refuerzos para el coro. Estuve hace 3 meses en la Traviata y ahora vamos en noviembre, del cita el 30, vamos a estar en la calle. Entonces, contestando tu pregunta de los planes, pues en cuestión operística, pues estoy mucho en coros, estoy también con la Filarmónica de las Artes, con el maestro Abraham, Vladimir, que es nuestro director de coro, Rueda, también le agradezco mucho sus invitaciones. Vamos a estar cantando Carmina Burana el 2 de noviembre con motivo de las festividades de muertos. Va a haber 2 funciones, una a la 1 de la tarde y otra a las 6. Una invitación al público. Vamos a estar en la sala Olinjo Listli. Vamos a estar con el Coro de las Artes y la Orquesta Filarmónica de las Artes. Están todos invitados, función doble. Va a haber muy buenos solistas, un gran coro. Y bueno, como el 31 antes de eso, el 31 de octubre, vamos a estar en la Casa de Michoacán cantando un repertorio para festividades del Día de Muertos, que es uno de los estados con mayor tradición, es un bastión realmente de nuestras festividades de muertos. Nosotros los esperamos el viernes 31 de octubre a las 7 de la noche. Vamos a estar su servidor, la soprano Cristian Mestre, que es una gran amiga y una gran artista con la que comparto mucho el escenario. Vamos a estar cantando con mariachi. Entonces, ya estuvimos cantando en la Casa de Coahuila temas coahuilenses, estuvimos en la Casa de Tamaulipas cantando temas tamaulipecos, y ahora vamos a estar cantando temas michoacanos, que aparte tienen compositores increíbles. O sea, se los adelanto: Martín Urrieta, que le compuso mucho a Vicente Fernández, Juan Gabriel, michoacano también, el Buki, también por ahí, voy a echar una del Buki. Entonces, va a estar muy bueno ese concierto. Están invitados 31 de octubre a las 7. Perfecto. Y bueno, les digo, está la Carmina, está las Carmen, va a estar un gran elenco, va a estar la mezzosoprano Alessandra Volpe, va a estar el tenor de fama internacional mexicano Chacón, Arturo Chacón, Juan Carlos Heredia, va a ser historiador, pues ahí vamos a estar siendo parte del coro. Interesante. ¿Eso para cuándo? Eso va a ser a finales de noviembre. La última función es el 29 de noviembre. Bueno, Va a estar Andrés Carrillo, va a ser ahí el tenor de esa. Sí, qué interesante. Pues como ven, amigos, un personaje, un gran personaje. todo un gran personaje. Y aparte, Sí. que como hemos disfrutado de esta conversación, como tú no tienes idea, espero que también al público le guste, y también tome las fechas para acompañar. ¿Algún mensaje que quieras darle a nuestros seguidores? Pues de entrada que dejamos la arquitectura para otra plática, ya no nos dio tiempo, pero bueno, es algo que también que me apasiona, que estudié en Coahuila. Y bueno, creo que las personas que decidimos dedicarnos a esta gran pasión que es el arte, creo que tenemos un compromiso y un objetivo para la sociedad muy importante. O sea, el arte es algo que se ha dejado muy de lado. Creo que se ha apostado, como les estamos platicando, se ha apostado mucho por la tecnología, que es algo importante, que tiene una parte también, como todo, una cuestión muy buena, otra cuestión no tan positiva, pero bueno, es parte de las grandes situaciones y, digamos, de nuestra vida. Son los tiempos que nos tocó vivir, pero creo que lo que nos da una identidad, nos da una personalidad y un carácter a nivel individual como nación, como México, y a nivel universal, pues es precisamente las bellas artes. Entonces, Así es. así como existe música que es para bailar, aquí como Serafín lo sabe, otra música que es para perrear, otra música que es para cantar, también existe música que a mí cuando me preguntan qué le da valor a las cosas para ser consideradas obras de arte, ¿no? Y yo creo que una de las variables más importantes es su permanencia en el tiempo.
Sí, que eso no se puede forzar. Eso ya podemos decir si la música de Bad Bunny dentro de 200 años se seguirá escuchando, que en lo personal yo lo dudo, pero se sigue escuchando Bach, se sigue claro, escuchando Mozart, se sigue escuchando los Beethoven, clásicos, se sigue escuchando todos los Puccini, clásicos. Verdi, los mismos Beatles se siguen escuchando, se sigue escuchando Queen, entonces que se siguen viendo las pinturas de Caravaggio, de Giotto, de Leonardo da Vinci, de Modigliani, de Picasso, de Diego Rivera, de Frida Kahlo. Entonces, la permanencia en el tiempo es lo que nos dirá si ese arte se puede considerar un arte, digamos, universal. Y la música popular también, ¿no? La que Así es, se sigue escuchando José Alfredo Jiménez, se sigue escuchando Agustín Lara. Entonces, pues mi consejo es agradecerle al público que vea esta entrevista y decirle que pues sí es muy bueno el entretenimiento y la diversión, pero también hay que acercarnos a los grandes maestros del arte universal que son los que nos dieron la pauta Sí, sí. de lo que en la existencia podemos llamarlo humano. Pues ojalá en un futuro tengamos la oportunidad de combinar la danza con el canto, como ya lo hicimos en una ocasión. Claro, Pero yo creo que eso lo manejaremos en otro programa, porque claro que hoy sí. desafortunadamente Sí, yo creo que quedan muchas cosas pendientes contigo, porque se ve que eres una persona muy dinámica, que hace las cosas con pasión, y eso es algo que puede interesarle a mucho de nuestro auditorio, ¿no? Te agradecemos mucho tu presencia y que no sea la primera ni la última. Muchas gracias. pues como ven amigos, estuvo con nosotros el gran cantante, pintor, arquitecto Antonio Calcaño. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Por el día que llegaste a mi vida, con tu más querida me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera